Ley número 3. Disimule sus intenciones. Criterio. Desconcierte a la gente y manténgala en la mayor ignorancia posible, sin revelar nunca el propósito de sus acciones. Si no tienen la menor idea de qué es lo que usted quiere lograr, les resultará imposible preparar una defensa. Condúzcalas por el camino de las falsas suposiciones, envuélvalos en una nube de humo y verá que, cuando al fin caigan en la cuenta de las verdaderas intenciones de usted, ya será tarde para ellos. Primera parte, utilice falsos objetos de deseo y pistas falsas para distraer la atención de los demás. Si en algún momento de su accionar los demás albergan la menor sospecha de que usted está ocultando sus verdaderas intenciones, todo está perdido. No les dé la menor oportunidad de darse cuenta de cuál es su juego. Distráigalos con pistas falsas. Utilice una sinceridad fingida, emita señales ambiguas, presente objetos de deseo que los confundan. Al no lograr distinguir lo genuino de lo falso, no podrán discernir su verdadero objetivo. Transgresión de la ley. Durante varias semanas, Ninon de Lenclos, una de las más renombradas cortesanas francesas del siglo XVII, escuchó con paciencia mientras el marqués de Sévigné explicaba sus dificultades para conquistar el amor de una hermosa, joven y esquiva condesa. En aquel momento, Ninon contaba 62 años de edad y tenía más que sobrada experiencia en temas sentimentales. El marqués era un muchacho de 22 años, apuesto, seductor, pero por entero carente de experiencia en todo lo relacionado con los juegos del amor. Al principio, a Ninon le divertían los relatos del joven marqués, que le confesaba los errores cometidos, pero al fin se hartó de tantas equivocaciones. Incapaz de tolerar la ineptitud en cualquier ámbito, y mucho menos en el de la seducción, decidió ayudar al joven enamorado. En primer lugar, el marqués debía entender que aquello era una guerra y que la hermosa condesa era una fortaleza a la que había que poner sitio con la cuidadosa estrategia de un general. Cada paso debía ser planificado y ejecutado con suma atención, teniendo en cuenta cada detalle y matiz. Ninon indicó al marqués que, al comenzar de nuevo su conquista, se aproximara a la condesa con un aire un tanto distante, con un toque de indiferencia. La próxima vez que los dos se hallaran a solas, él confiaría en la condesa como un amigo, no como un potencial amante. Esta era la mejor forma de despistarla. La condesa ya no debía dar por sentado el interés sentimental del joven. Era necesario que considerara la posibilidad de que a él solo le interesara entablar una amistad con ella. Ninon planificó todo con sumo cuidado. Una vez que la condesa se sintiera confundida en cuanto a las verdaderas intenciones del marqués, habría llegado el momento de ponerla celosa. Durante el encuentro siguiente, que se produciría en una de las principales fiestas celebradas en París, el marqués se haría presente acompañado por una hermosa mujer, que a su vez tenía amigas igualmente bellas. De este modo, la esquiva condesa vería al marqués rodeado de las mujeres más llamativas de París, lo cual no solo la haría arder de celos, sino que le haría notar que el marqués era deseado y admirado por otras mujeres. A Ninon le costó mucho lograr que el marqués comprendiera este estratagema, pero le explicó con paciencia que una mujer que se interesa por un hombre quiere comprobar que otras mujeres también se fijan en él. Esto no solo incrementa de inmediato su valor, sino que la satisfacción de arrebatárselo a sus rivales resulta muy gratificante. Una vez que la condesa estuviese celosa y desconcertada, habría llegado el momento de seducirla. Siguiendo las instrucciones de Ninon, el marqués dejaría de presentarse en reuniones en que la condesa esperara verlo. Luego, de manera sorpresiva, aparecería en salones que nunca antes había frecuentado, pero a los que la condesa concurría con asiduidad. Así, a ella le resultaría imposible predecir los movimientos del marqués. Todo esto la conduciría a un estado de confusión emocional, requisito indispensable para toda seducción exitosa. El marqués, a lo largo de varias semanas,
siguió con exactitud las instrucciones de su mentora y Ninon controlaba los progresos del joven. A través de su red privada de espías, se enteró de que la condesa se reía más de las gracias del marqués y escuchaba con mayor atención sus historias. Supo que la condesa comenzó, de repente, a hacer averiguaciones acerca del marqués. Los amigos de Ninon le confiaron que, en reuniones sociales en las que se encontraban el marqués y la joven condesa, ésta no lo perdía de vista. Ninon estaba segura de que la joven iba cayendo presa del encanto de su admirador. Era cuestión de semanas, o quizá de 1 o 2 meses, pero, si todo seguía su curso normal, la fortaleza no tardaría en caer. Algunos días más tarde, el marqués se encontraba en la casa de la joven condesa. Ambos estaban solos. De pronto, él se mostró de forma por completo diferente. Obedeciendo a sus propios impulsos, en lugar de seguir las instrucciones de Ninon, tomó entre las suyas las manos de la condesa y le confesó que estaba perdidamente enamorado de ella. La joven se mostró confundida, una reacción que el marqués no esperaba. Luego adoptó una actitud de fría cortesía y se excusó. Durante el resto de la velada lo evitó con cuidado y ni siquiera acudió a despedirlo. Las siguientes veces que el joven fue a visitarla, se le informó que la condesa no se encontraba en la casa. Cuando al fin ella accedió a verlo de nuevo, cada uno se sentía incómodo en la presencia del otro. El encanto se había roto. Interpretación. Ninon de Lenclos lo sabía todo sobre el arte del amor. Los más grandes escritores, pensadores y políticos de la época habían sido sus amantes, incluidos La Rochefoucauld, Molière y Richelieu. Para ella, la seducción era un juego que había que practicar con suma habilidad. A medida que envejecía, su reputación iba en maravillas. Todo lo relacionado con la seducción depende, sin embargo, de veladas e indirectas sugerencias. Usted no puede formular sus intenciones sin rodeos o revelarlas directamente, por el contrario, deberá despistar al objeto de sus desvelos. Para rendirse a sus intenciones, la otra persona debe sentirse un tanto desorientada. Deberá confundir las señales, demuestre interés por otro hombre u otra mujer, luego sugiera estar interesado en la persona a la que intenta seducir, luego finja indiferencia y así sucesivamente. Este esquema de acción no solo confunde sino que excita. Imagínese esta historia desde la perspectiva de la joven condesa. Después de algunos de los pasos dados por el marqués, sintió que el joven la tornaba objeto de un juego, pero ese juego le encantaba. No sabía hacia dónde la conduciría, pero le resultaba muy interesante. Los movimientos de él la intrigaban y la mantenían expectante, ansiosa por ver cuál sería el próximo paso. Incluso disfrutaba de sus celos y de su confusión interior, porque a veces cualquier emoción es mejor que el aburrimiento de la certeza. Quizás el marqués tuviera motivaciones ocultas, como la mayoría de los hombres. Pero ella estaba dispuesta a esperar y ver qué pasaba. Tal vez, si la espera se hubiese prolongado lo suficiente, los motivos finales de él no habrían importado demasiado. Pero en el momento en que el marqués pronunció la palabra fatal, amor, todo cambió. Ya no se trataba de un juego con emocionantes altibajos, sino de una tosca manifestación de pasión. Las intenciones del joven quedaron reveladas, la estaba seduciendo. Con esta actitud, todo lo que había hecho antes ahora se veía bajo una luz diferente. Todo lo que antes había sido misterioso y encantador, ahora resultaba obvio y sin gracia. La condesa se sintió avergonzada y usada. Y cerró una puerta que nunca volvería a abrir. Que no te consideren un tramposo, aunque hoy sea imposible vivir sin serlo. Haz que tu mayor astucia radique en encubrir lo que parece ser una actitud astuta. Baltasar Gracián, 1601 a 1658. Observancia de la ley. En 1850, el joven Otto von Bismarck,
que entonces tenía 35 años de edad y era representante ante el Parlamento prusiano, se encontraba en un punto crítico de su carrera. El tema del momento era la unificación de los diversos estados, incluida Prusia, en los que Alemania se encontraba dividida en aquel tiempo, y la amenaza de una guerra con Austria, el poderoso vecino del sur que aspiraba a mantener débil y dividida a Alemania y amenazaba, incluso con la intervención armada, en caso de que el país intentara unificarse. El príncipe Guillermo, primero en la línea de sucesión del trono de Prusia, abogaba por ir a la guerra y el Parlamento se adhirió a su causa, preparado para respaldar cualquier movilización de tropas. Los únicos que se oponían a la guerra eran el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, y sus ministros, que preferían aplacar a los poderosos austríacos. Durante toda su carrera, Bismarck había respaldado con lealtad y hasta con pasión el poder y la supremacía de Prusia. Soñaba con una Alemania unificada y con hacer la guerra contra Austria y humillar al país que durante tanto tiempo había logrado mantener dividida a Alemania. Como es soldado, veía la guerra como algo glorioso. Bismarck fue el hombre que años más tarde diría: los grandes problemas de esta época no se resuelven con discursos o votaciones mayoritarias, sino a sangre y hierro. Patriota apasionado y amante de la gloria militar, Bismarck, sin embargo, pronunció un discurso ante el Parlamento durante el apogeo de la fiebre bélica que dejó atónitos a quienes lo escucharon. Desdichado del estadista que hace la guerra sin una razón que siga siendo válida cuando esa guerra haya concluido. Dijo Bismarck: después de la guerra, todos ustedes verán estos asuntos desde una perspectiva diferente. ¿Tendrán entonces el coraje de dirigirse al campesino que contempla las cenizas de su granja, o al hombre tullido, o al padre que ha perdido a sus hijos? Bismarck no solo siguió hablando de la locura de la guerra, sino que, y esto fue lo más extraño de todo, elogió a Austria y defendió su proceder. Su discurso iba en contra de todo lo que él mismo representaba. Las consecuencias de sus palabras fueron inmediatas. Si Bismarck estaba en contra de la guerra, ¿qué significado tenía esa actitud? Otros representantes se sintieron confundidos y algunos modificaron su voto. Finalmente, el rey y sus ministros ganaron y la guerra pudo evitarse. Algunas semanas después del ignominioso discurso de Bismarck, el rey, agradecido por su apoyo a la paz, lo nombró ministro del gabinete. Años más tarde se convirtió en primer ministro de Prusia. En esta función logró, al fin, conducir a su país y a su pacifista rey a una guerra contra Austria, en la que aplastó al poderoso imperio, luego estableció un poderoso estado alemán, con Prusia a la cabeza. Interpretación. En el momento de su discurso, en 1850, Bismarck realizó diversos cálculos. En primer lugar, consideraba que los militares prusianos, que no estaban a la altura de otros ejércitos europeos, no se hallaban preparados para una guerra, por lo cual era muy probable que ganara Austria, con desastrosos resultados para el futuro. Segundo, si se perdía la guerra y Bismarck la hubiese apoyado, su carrera política se vería gravemente afectada. El rey y sus ministros conservadores deseaban la paz. Bismarck buscaba el poder. La respuesta consistía en disuadir al pueblo y apoyar una causa que en realidad detestaba, diciendo cosas que, si las hubiese escuchado de boca de otra persona, le habrían arrancado una carcajada burlona. De esa forma engañó a todo el país. Fue gracias a ese discurso que Bismarck fue nombrado ministro por el rey, una posición a partir de la cual accedió muy pronto al cargo de primer ministro y obtuvo el poder necesario para fortalecer al ejército prusiano y lograr lo que en verdad había deseado todo el tiempo: la humillación de Austria y la unificación de Alemania bajo el liderazgo prusiano. Bismarck fue, sin duda alguna, uno de los estadistas más hábiles de la historia, un maestro en la estrategia y en el engaño. En el caso citado, nadie sospechaba cuáles eran sus verdaderos objetivos.
Si hubiese proclamado sus verdaderas intenciones, argumentando que era mejor esperar y presentar lucha más adelante, no habría logrado imponer sus ideas, dado que la mayoría de los prusianos deseaba la guerra en aquel mismo instante, pues creía, erróneamente, que su ejército era superior al austríaco. Si le hubiese seguido el juego al rey, tampoco habría logrado su objetivo, porque el rey habría desconfiado de su ambición y dudado de su sinceridad. Al disimular sus verdaderas intenciones y emitir señales que confundieron a su audiencia, engañó a todo el mundo, ocultó sus propósitos reales y logró todo cuanto ambicionaba. Este es el poder que tiene el ocultar las verdaderas intenciones. Claves para alcanzar el poder. La mayoría de las personas son como un libro abierto. Dicen lo que sienten, manifiestan abiertamente sus opiniones en la primera oportunidad que se les presenta y revelan sus planes e intenciones. Lo hacen por razones diversas. En primer lugar, es fácil y natural desear hablar sobre lo que uno siente y sobre los planes que tiene para el futuro. Sofrenar la lengua y controlar con cuidado lo que se revela exige un gran esfuerzo. En segundo lugar, muchas personas creen que siendo abiertos y honestos se ganan el afecto de los demás. Sin embargo, están en un gran error. La sinceridad es un instrumento romo que hace sangrar más de lo que corta. Lo más probable es que con la sinceridad logren ofender a la gente. Es mucho más prudente medir y adecuar las palabras y decir a la gente lo que desea oír, y no enfrentarla con la cruda y desagradable realidad de lo que uno siente o piensa. Y, por encima de todo, el ser desinhibidamente franco lo convertirá en un individuo tan predecible y conocido, que resultará casi imposible respetarlo o temerle. El poder no cae en manos de una persona incapaz de inspirar ninguna de estas dos cosas. Si usted ansía obtener poder, deje de lado ya mismo la sinceridad y aprenda el arte de disimular sus intenciones. Cuando lo domine, siempre correrá con ventaja con respecto a los demás. Hay una verdad muy simple acerca de la naturaleza humana que constituye el elemento básico de la habilidad de ocultar nuestras verdaderas intenciones. El primer instinto del ser humano siempre es creer en las apariencias. No se puede ir por la vida dudando de la realidad de lo que vemos y oímos, imaginando que las apariencias ocultan otra cosa. Esto terminaría por agotarnos y aterrarnos. Debido a esto, resulta relativamente fácil disimular nuestras verdaderas intenciones. Basta con presentar un objeto que supuestamente deseamos, un objetivo que en apariencia queremos alcanzar, ante la vista de los demás y tomarán por realidad esas apariencias. Una vez que su atención se centre en el señuelo, no se dan cuenta de las verdaderas intenciones. En el arte de la seducción, emita señales contradictorias, tales como deseo e indiferencia, y no solo despistará a los demás sino que encenderá su deseo de poseerlo. Una táctica que suele resultar eficaz como pista falsa es la de aparentar apoyar una idea o causa por entero opuesta a sus verdaderos sentimientos. Bismarck utilizó esta táctica en forma muy efectiva en su discurso de 1850. La mayoría de la gente supondrá que, simplemente, ha cambiado de opinión, dado que no es frecuente jugar con tanta ligereza con algo tan emotivo como las opiniones y los valores personales. Lo mismo vale para cualquier objeto de deseo presentado como señuelo. Simule desear algo que en realidad no le interesa obtener y logrará despistar a sus enemigos, que cometerán todo tipo de errores de cálculo. Durante la Guerra de Sucesión Española, en 1711, el duque de Marlborough, comandante de la Armada Británica, deseaba destruir un fuerte francés de importancia clave, ya que protegía un paso vital a través de Francia. Sin embargo, sabía que, si llegaba a destruirlo, los franceses descubrirían de inmediato sus verdaderas intenciones, avanzar por aquel camino. De modo que, en lugar de destruirlo, capturó aquel fuerte y dejó allí parte de sus tropas, simulando que deseaba utilizarlo para sus propios fines. Los franceses atacaron el fuerte y el duque dejó que lo recuperaran. Una vez que los franceses volvieron a ocuparlo,
Fueron ellos quienes lo destruyeron, convencidos de que el duque lo pretendía por alguna razón estratégica importante. Sin el fuerte, el camino había quedado sin protección y Marlborough pudo entrar en Francia sin problemas. Utilice esta táctica de la manera siguiente: oculte sus intenciones, no cerrándose, con lo que se arriesga a sugerir que guarda un secreto y despertar sospechas, sino hablando sin cesar de sus deseos y objetivos, pero no los verdaderos. Con esto matará 3 pájaros de un tiro, parecerá una persona amable, abierta y confiada, ocultará sus verdaderas intenciones y hará que sus rivales pierdan un tiempo precioso defendiendo el flanco equivocado. Otra herramienta poderosa para despistar a la gente es la franqueza falsa. La gente tiende a confundir franqueza con sinceridad. Recuerde que el primer impulso es creer en las apariencias y, dado que todos valoran la sinceridad y quieren creer en la sinceridad de quienes los rodean, rara vez dudarán de usted o adivinarán sus verdaderas intenciones. El aparentar creer en lo que usted dice confiere un gran peso a sus palabras. Es así como algo engañó y destruyó a Otello, en vista de la profundidad de sus emociones y la aparente sinceridad de su preocupación por la supuesta infidelidad de Desdémona. ¿Cómo podía Otello desconfiar de él? Así fue también como el gran estafador Yaloh Kedwell pudo engañar a sus incautas víctimas, simulando creer absoluta y profundamente en el señuelo que les ponía delante de sus narices. Acciones falsas. Un caballo de carrera destinado a perder hacía que su realidad fuese difícil de cuestionar. Por supuesto que es importante no ir demasiado lejos en este campo. La franqueza es una herramienta traicionera. Si usted se muestra demasiado apasionado, despertará sospechas en los demás. Muéstrese medido y creíble, o su ardid será detectado. Para convertir su falsa sinceridad en un arma eficaz para ocultar sus intenciones, defienda su fe en la franqueza y en la transparencia como valores sociales importantes. Hágalo en la forma más pública posible. Enfatice su posición sobre el tema, proclame, de tanto en tanto, algún pensamiento en el que crea profundamente, pero cuídese, por supuesto, de que en realidad sea irrelevante o insignificante. Talleyrand, el ministro de Napoleón Bonaparte, era un maestro en ganarse la confianza de la gente revelando algún secreto aparente. Esta simulada confidencia, que no era más que un señuelo, lograba extraer una confidencia real de parte de la otra persona. Recuerde, los mejores burladores hacen todo lo que está a su alcance para enmascarar su carácter de bribones. Cultivan un aire de sinceridad en un área para disimular su accionar artero en otra. La franqueza no es más que un señuelo entre las armas de su arsenal. Segunda parte, utilice una cortina de humo para ocultar sus actos. El engaño es siempre la mejor de las estrategias, pero aún el mejor de los engaños exige una cortina de humo para distraer la atención de la gente respecto de nuestras verdaderas intenciones. Una fachada neutra, como, por ejemplo, la impenetrable cara de póker, suele ser la cortina de humo perfecta que oculta sus intenciones tras algo confortable y familiar. Si usted dirige a sus víctimas por un sendero conocido, no se darán cuenta cuando las conduzca a una trampa. Observancia de la ley y Jehú, rey de Israel, simula venerar al ídolo Baal. Después Jehú reunió a todo el pueblo y le dijo: Ahab sirvió poco a Baal, Jehú le servirá más. Llamad, pues, a mí a todos los profetas de Baal, a todos los sacerdotes, sin que quede ni uno solo, porque quiero ofrecer a Baal un gran sacrificio. El que falte no vivirá. Jehú obraba arteramente para exterminar a los servidores de Baal. Dijo, pues: promulgad una fiesta en honor de Baal. Promulgáronla, enviando mensajeros por todo Israel, y llegaron todos los servidores de Baal, sin que ni uno dejara de venir, y entraron en la casa de Baal, que se llenó de bote en bote. Y fue Jehú a la casa de Baal, y dijo a los servidores de Baal:
Mirad y ved si por acaso hay aquí entre vosotros algún servidor de Yahvé o si están solo los servidores de Baal. Y entró Jehú para ofrecer sacrificios y holocaustos. Jehú había apostado fuera a 80 hombres, diciéndoles: cualquiera que dejare escapar a alguno de estos que yo pongo en vuestras manos me responderá de su vida con la suya. Cuando hubieron acabado de ofrecer los sacrificios y holocaustos, Jehú dijo a los de su guardia y a los oficiales: entrad y matadlos, sin que salga alguno. Los de la guardia y los oficiales pasáronlos a todos a cuchillo y los arrojaron fuera, y se fueron al debir del templo de Baal. Sacaron luego las estelas del templo de Baal y las quemaron. Destrozaron los pilares de Baal y derribaron el templo, e hicieron de él una cloaca, que todavía subsiste hoy. Así exterminó Jehú a Baal de en medio de Israel. Antiguo Testamento. 2 Reyes, 10, 18-28. En 1910, un tal señor Sam Giesel, de Chicago, vendió su comercio por casi $1 millón. Abandonó casi todas sus actividades de negocios y se dedicó solo a la administración de sus numerosas propiedades. En el fondo, no obstante, añoraba sus tiempos de comerciante. Cierto día, un joven llamado Joseph Wall lo visitó en su oficina y le dijo que quería comprar un departamento que Giesel había puesto en venta. Giesel le explicó los términos del negocio. El precio era de $8,000, pero pedía un anticipo de solo $2,000. Wall respondió que lo pensaría, pero regresó al día siguiente y ofreció pagar al contado el precio total de $8,000, siempre y cuando Giesel pudiese esperar algunos días, hasta que Wall lograra concretar cierto negocio. Aunque estaba casi retirado de su actividad, Giesel, como hábil comerciante que siempre había sido, sintió curiosidad por saber cómo era posible que Wall dispusiera de tanto dinero en efectivo. El monto equivaldría hoy en día a unos $150,000 en tan poco tiempo. Wall se mostró reacio a dar explicaciones y se apresuró a cambiar de tema. Sin embargo, ante la insistencia de Giesel y después de que éste le aseguró absoluta reserva, Wall le contó la siguiente historia. El tío de Wall era secretario de un círculo de financistas multimillonarios. 10 años antes, estos acaudalados caballeros habían comprado una cabaña de caza en Michigan a muy bajo precio. La cabaña no se había usado durante años, por lo que decidieron venderla y pidieron al tío de Wall que obtuviera por ella el dinero que pudiera. Por motivos personales, muy fundados, hacía años que el tío guardaba cierto resentimiento contra los millonarios y aquella sería la oportunidad de desquitarse. Vendería la propiedad a $35,000 a un testaferro. La tarea de Wall consistía en encontrarlo. Los hombres de finanzas tenían tanto dinero que no les preocuparía el precio tan bajo. El testaferro, a su vez, revendería la propiedad por su precio real, alrededor de $155,000. El tío, Wall y el tercer hombre dividirían entre ellos las ganancias de esta segunda venta. Toda la transacción sería absolutamente legal y además serviría a una causa justa, la venganza del tío. Giesel había escuchado lo suficiente, quería ser el testaferro. Wall se mostró reacio a involucrarlo en el asunto, pero Giesel no cedía. La idea de ganar una suma importante y embarcarse en una pequeña aventura lo entusiasmaba. Wall le explicó que él tendría que poner los $35,000 en efectivo para realizar la operación. Giesel, que era millonario, respondió que podría conseguir el dinero sin dificultades. Al fin Wall accedió a concertar una reunión entre el tío, Giesel y los financistas en la ciudad de Galesburg, Illinois. En el tren que los condujo a Galesburg, Giesel conoció al tío, un hombre imponente, con el que conversó con entusiasmo sobre temas de negocios. Wall llevó también a otro hombre, de nombre George Cross.
Wei le explicó a G-Sil que él era entrenador de boxeadores, que Gross era uno de los boxeadores más promisorios, que estaba entrenando y que lo había llevado para asegurarse de que se mantuviese en forma. Gross, de cabello entrecano y vientre prominente, no tenía demasiado aspecto de boxeador, pero G-Sil estaba tan entusiasmado con el negocio que iba a realizar, que no prestó mayor atención a la apariencia poco atlética del hombre. Cuando llegaron a Galesburg, Wei y su tío se fueron a buscar a los financistas, mientras G-Sil esperaba en un cuarto de hotel con Gross, que de inmediato se vistió con su equipo de boxeador y comenzó a practicar golpes. G-Sil, distraído, no reparó en que el boxeador comenzó a jadear mucho al cabo de pocos minutos de ejercicio, aunque su estilo parecía bastante creíble. Una hora después, Wei y su tío regresaron con los financistas, un grupo de hombres de aspecto impresionante e intimidador, vestidos todos con trajes caros. La reunión se desarrolló sin contratiempos y los financistas accedieron a vender la cabaña de caza a G-Sil, que ya había transferido los $35,000 a un banco local. Liquidado ese negocio menor, los financistas se reclinaron en sus sillones y comenzaron a discutir de altas finanzas, dejando caer el nombre J.P. Morgan, como si conocieran muy bien a ese hombre. Por último, uno de ellos reparó en el boxeador, que se hallaba en un rincón del cuarto. Wei les explicó la razón de la presencia de Gross allí. Uno de los financistas comentó que él también tenía un boxeador amigo, y cuando dio su nombre Wei se echó a reír y afirmó que Gross podría derrotarlo con toda facilidad. La conversación fue subiendo de tono, hasta convertirse en una acalorada discusión. Wei desafió a los financistas a apostar al ganador, y ellos accedieron con avidez. La pelea se llevaría a cabo al día siguiente. En cuanto los hombres de finanzas se retiraron, el tío, sin reparar en la presencia de G-Sil, se enfureció con Wei. Le dijo que no tenían dinero suficiente para apostar y que, una vez que los financistas se dieran cuenta, él perdería su puesto. Wei se disculpó por haberlo metido en semejante apuro, pero de inmediato ideó un plan. Como conocía muy bien al otro boxeador, calculaba que con un pequeño soborno podrían arreglar la pelea. ¿Pero de dónde sacarían el dinero para la apuesta?, planteó el tío. Sin esos fondos, quedaban fuera del juego. Al fin intervino G-Sil. Dado que no quería comprometer su negocio y le importaba ganar la buena voluntad de Wei y de su tío, ofreció sus $35,000 como parte de la apuesta. Aunque perdiera esa suma, haría transferir otro tanto y aún ganaría dinero con la venta de la cabaña. El tío y el sobrino le agradecieron. Con sus propios $15,000, más los $35,000 de G-Sil, tendrían suficiente dinero para la apuesta. Aquella noche, mientras miraba a los dos boxeadores que ensayaban la pelea, en el cuarto del hotel G-Sil disfrutaba de antemano de las suculentas ganancias que obtendría tanto de la pelea como de la venta de la cabaña. Cruce disimuladamente el océano a plena luz del día. Esto significa crear un frente que, con el tiempo, termina impregnado de un clima o una impresión de familiaridad, dentro de la cual el estratega puede maniobrar de modo invisible, mientras los ojos de todo el mundo están preparados solo para ver lo obviamente familiar. Las 36 estrategias. Citado en The Japanese Art of War, Thomas Cleary, 1991. La pelea tuvo lugar al día siguiente, en un gimnasio. Wei se encargó del dinero, guardado, para mayor seguridad, en una caja cerrada. Todo se desarrolló tal como lo habían planeado en el hotel. Los financistas miraban con expresión sombría el mal desempeño de su boxeador y G-Sil soñaba con el dinero fácil que estaba por ganar. Pero, de pronto, un inesperado swing del boxeador de los financistas dio en pleno rostro de Gross, haciéndolo caer. Cuando golpeó contra la lona, la sangre le brotó a borbotones de la boca. Tras un acceso de tos, quedó tendido, inmóvil.
Uno de los financistas, que había sido médico, le tomó el pulso. Gross estaba muerto. Los millonarios entraron en pánico. Todos debían desaparecer de allí antes de que llegara la policía, ya que podrían ser acusados de asesinato. Aterrado, G.S.L. huyó del gimnasio y regresó a Chicago, dejando atrás sus $35,000 que le parecieron un precio bajo por evitar verse implicado en un crimen. Nunca quiso volver a ver ni a Wayne ni a ninguno de los otros protagonistas de aquel episodio. En cuanto G.S.L. se fue, Gross se levantó por sus propios medios. La sangre que le había brotado de la boca había salido de un pequeño globo lleno con sangre de gallina y agua caliente, oculto en su boca. Todo el asunto había sido manipulado de manera magistral por Whale, conocido como The Yellow Kid, uno de los estafadores más creativos de la historia. Whale repartió los $35,000 con los financistas y los dos boxeadores, todos estafadores, como él, una bonita ganancia por un trabajo de pocos días. Interpretación. J.J. Kidd había elegido a G.S.L. como la víctima ideal, mucho antes de montar su golpe magistral. Sabía que la treta del match de boxeo sería el medio perfecto para sacarle el dinero de manera rápida y definitiva. Pero también sabía que, si hubiera intentado interesar a G.S.L. de entrada en el asunto del boxeo, habría fracasado. Tenía que ocultar sus verdaderas intenciones y distraer la atención de su víctima, creando una cortina de humo que, en este caso, fue la venta de la cabaña de caza. Durante el viaje en tren y en el cuarto del hotel, la mente de G.S.L. estuvo por completo absorta en el negocio pendiente, el dinero fácil que ganaría y la oportunidad de codearse con hombres de las altas finanzas. Esto demuestra el poder de distracción de una cortina de humo. Enfrascado en su negocio, la atención de G.S.L. pudo ser orientada con facilidad hacia el encuentro de boxeo, pero solo cuando ya era demasiado tarde para que se diera cuenta de los detalles que habrían delatado a Gross. La pelea, después de todo, dependía del soborno y no del estado físico del boxeador. Y, al final del episodio, G.S.L. se sintió tan aterrado ante la supuesta muerte del boxeador que se olvidó por completo de su dinero. Aprenda de Yellow Kid, una fachada familiar y poco llamativa es la cortina de humo ideal. Encare a su víctima con una idea que parezca de lo más normal, común y corriente, un negocio, una intriga financiera. La mente de la persona a la que intenta manipular estará ocupada y no sospechará nada. Será entonces cuando, con suma cautela, usted lo conducirá hacia el camino lateral y la resbaladiza pendiente por la que caerá, sin remedio, en la trampa. Observancia de la Ley 2. A mediados de la década de los 20, los poderosos y dictatoriales jefes militares de Etiopía se dieron cuenta de pronto de que un joven de la nobleza, de nombre Haile Selassie, también conocido como el Rastafari, los estaba superando a todos y se hallaba muy cerca de proclamarse líder absoluto del país y unificar Etiopía por primera vez en décadas. La mayoría de sus rivales no llegaba a comprender cómo era posible que aquel hombre esmirriado, callado y de modales suaves hubiera llegado a tener tanto poder. Sin embargo, en 1927 Selassie logró convocar a todos los caudillos, uno a uno, a Addis Abeba, para que le declararan su lealtad y lo reconocieran como líder. Algunos se apresuraron a hacerlo, otros titubearon, pero solo uno, de Hasmach Balcha de Sidamo, osó desafiar a Selassie. Hombre violento y fanfarrón, Balcha era un gran guerrero y consideraba al nuevo líder débil e indigno de su cargo. Se mantuvo ostensiblemente alejado de la capital del país. Al fin, Selassie, con su actitud cortés pero firme, le ordenó que acudiera a la cita. El caudillo decidió obedecer la orden, pero se propuso aprovechar la oportunidad para revertir la suerte del aspirante al trono de Etiopía. Iría a Addis Abeba con un ejército de 10,000 hombres, una fuerza lo bastante grande como para iniciar, dado el caso, una guerra civil.
Apostó sus imponentes fuerzas en un valle a unos 5 kilómetros de la capital y esperó como lo haría un rey. Selassie tendría que ir a él. Selassie envió emisarios para invitarlo a un banquete en su honor. Pero Balcha, que no era ningún tonto, conocía bien la historia de su país y sabía que otros reyes y gobernantes de Etiopía habían utilizado la excusa del banquete como trampa. Una vez que estuviese ebrio, Selassie lo arrestaría o mandaría asesinar. Para dar a entender que conocía el juego, contestó que aceptaría la invitación siempre y cuando pudiese llevar su guardia personal, 600 de sus mejores hombres, todos armados y dispuestos a defenderlo y a defenderse. Para gran sorpresa de Balcha, Selassie le contestó, con la mayor cortesía, que se sentiría muy honrado de recibir a esos guerreros. Cuando iban camino hacia el banquete, Balcha advirtió a sus soldados que no se embriagaran y que se mantuvieran alerta. Cuando llegaron al palacio, Selassie hizo gala de una actitud encantadora. Rindió pleitesía a Balcha y lo trató como si necesitara con desesperación su apoyo y cooperación. Pero Balcha no se dejó seducir y advirtió a Selassie que, si él no regresaba a su campamento para el anochecer, su ejército tenía órdenes de atacar la ciudad. Selassie se mostró herido por tal desconfianza. Durante la comida, cuando llegó el momento tradicional de entonar cánticos en honor de los líderes de Etiopía, el anfitrión ordenó que solo se cantaran loas al caudillo de Sidamo. Balcha tuvo la impresión de que había logrado intimidar a Selassie y se convenció de que, en los días venideros, sería él quien ganaría la partida. Al caer la tarde, Balcha y sus soldados iniciaron el regreso al campamento en medio de cánticos y gran algarabía. Mirando por sobre su hombro hacia la capital, Balcha ya planeaba su estrategia, seguro de que en pocas semanas sus soldados entrarían triunfantes en la ciudad y Selassie se hallaría prisionero o muerto. Sin embargo, a medida que se iban aproximando al campamento, Balcha notó que algo terrible había sucedido. Donde antes se levantaban carpas multicolores hasta donde alcanzaba la vista, ahora no había absolutamente nada, solo el humo de una que otra fogata extinguida. ¿Qué demonios había ocurrido? Un testigo le relató lo sucedido. Durante el banquete, un gran ejército, al mando de un aliado de Selassie, se había aproximado al campamento de Balcha por una ruta lateral que éste no había visto. Sin embargo, el ejército no llegaba en pie de guerra, sabiendo que Balcha habría oído desde la ciudad el ruido de un encuentro bélico y que habría regresado a toda prisa con su escolta de 600 hombres. Selassie había armado a sus tropas con cestos llenos de oro y dinero en efectivo. Rodearon el ejército de Balcha y procedieron a comprar hasta la última de sus armas. No resultó difícil intimidar a los pocos que se rehusaron. Al cabo de pocas horas, las fuerzas de Balcha, desarmadas, se habían dispersado en todas direcciones. Al comprender el peligro en que se encontraba, Balcha resolvió dirigirse hacia el sur con sus 600 soldados para reagrupar sus tropas, pero el mismo ejército que había desarmado a sus soldados le bloqueó el camino. La otra salida consistía en marchar sobre la capital, pero Selassie había dispuesto un ejército numeroso para defender Addis Abeba. ¿Cuál hábil jugador de ajedrez había previsto los movimientos de Balcha y lo había puesto jaque mate? Por primera vez en su vida, Balcha se rindió. Para purgar sus pecados de orgullo y ambición, accedió a recluirse en un monasterio. Interpretación. Durante el largo reinado de Selassie, nadie logró explicarse cabalmente cuál era su secreto. Los etíopes admiran a los líderes fuertes y feroces, y sin embargo Selassie, que se mostraba como un hombre gentil y pacífico, gobernó más tiempo que ninguno de sus predecesores. Sin impacientarse ni enojarse jamás, seducía a sus víctimas con dulces sonrisas, obnubilándolas con su encanto y su deferencia antes de atacar. En el caso de Balcha, Selassie jugó con la desconfianza del hombre y con su temor de que el banquete fuera en realidad una trampa. Y así fue, aunque no del tipo que el caudillo esperaba. La táctica de Selassie de aplacar los temores de Balcha
al permitirle asistir al banquete con su guardia personal y hacerle sentir que era él quien controlaba la situación, creó una densa cortina de humo que cubrió lo que en realidad sucedía a 5 kilómetros de distancia. Recuerde, los paranoicos y los desconfiados suelen ser los más fáciles de engañar. Procure ganar su confianza en un área y tendrá la perfecta cortina de humo que les impedirá ver la otra, por la cual usted podrá acercarse para asestarles un golpe mortal. Un gesto de ayuda o de aparente sinceridad, o una actitud que sugiera que la otra persona controla la situación, son los elementos perfectos para distraer la atención respecto de sus verdaderas intenciones. Montada de forma adecuada, la cortina de humo es un arma de gran poder. A Selassie le permitió destruir por completo a su enemigo, sin disparar un solo tiro. No subestime el poder de Tafari. Se escurre sigilosamente como un ratón, pero tiene las mandíbulas de un león. Últimas palabras de Baka de Sidamo antes de ingresar en el monasterio. Claves para alcanzar el poder. Si usted cree que los impostores son personajes pintorescos que despistan y desconciertan con elaboradas mentiras y cuentos del tío, está muy equivocado. Los mejores burladores utilizan una fachada inocente para no llamar la atención sobre su persona. Saben que las palabras y los gestos extravagantes de inmediato despiertan sospechas. Ellos, en cambio, se ocultan tras una máscara familiar, banal, inofensiva. En el caso del negocio de Yellow Kedwal con Sam Giesel, lo familiar era la transacción comercial. En el caso etíope, fue la obsequiosidad desconcertante de Selassie, es decir, exactamente lo que Balcha esperaba de un caudillo más débil que él. Una vez que haya adormecido la atención del incauto con lo familiar, lo habitual, la víctima no se dará cuenta de la argucia que se está perpetrando a sus espaldas. Esto se basa en una verdad muy simple: la gente solo puede centrar su atención en una cosa a la vez. Les resulta demasiado difícil imaginar que la persona inofensiva y en apariencia sincera con la que están tratando, planee, en forma simultánea, cómo tenderles una trampa. Cuanto más gris y uniforme sea la cortina de humo, tanto mejor ocultará sus intenciones. Con el señuelo y con las pistas falsas logrará distraer a la gente, con la cortina de humo adormecerá a sus víctimas y las atraerá hacia la red que les ha tendido. Por la fuerza hipnótica que encierra, esta suele ser la mejor forma de ocultar sus intenciones. La cortina de humo más simple es la expresión facial. Tras una fachada inofensiva y hermética es posible planear todo tipo de confusión, sin que ésta sea detectada. Es el arma que han perfeccionado de modo magistral los hombres más poderosos de la historia. Se decía que nadie era capaz de descifrar la expresión de Franklin D. Roosevelt. El barón James Rothschild disimuló, durante toda su vida, sus verdaderos pensamientos tras una inofensiva sonrisa y una presencia anodina. Stendhal le escribió a Talleyrand: nunca vi un rostro menos revelador. Henry Kissinger aburría mortalmente a sus contrincantes a la mesa de negociaciones, con su voz monótona, su aspecto insulso y su interminable letanía de detalles. Entonces, cuando los ojos de los demás ya parpadeaban de tedio, los sacudía de golpe con una lista de condiciones audaces. Tomados por sorpresa, resultaba fácil intimidarlos. Como explica un manual de póker, mientras está jugando su mano, el buen jugador rara vez se desenvuelve como un actor. Por el contrario, pone de manifiesto una conducta totalmente inexpresiva que reduce al mínimo las posibilidades de interpretación, frustra y confunde al contrincante y permite una mayor concentración. La cortina de humo es un concepto adaptable y puede ponerse en práctica en muchos niveles distintos, pero todos ellos juegan con los principios psicológicos de la distracción y de la confusión. Una de las cortinas de humo más eficaces es el gesto noble. La gente quiere creer en gestos aparentemente nobles y aceptarlos como genuinos, ya que esa confianza resulta placentera. Raras veces notan cuán engañosos pueden ser estos gestos.
En cierta oportunidad, el marchand Joseph Dovin se vio frente a un problema terrible. Los millonarios que venían pagando altos precios por los cuadros que él vendía iban quedándose sin espacio en las paredes y, con el incremento de los impuestos a la herencia, era poco probable que siguieran comprando obras de arte. La solución a este problema fue el Museo Nacional de Bellas Artes de Washington, D.C., creado por Duveen cuando logró que Andrew Mellon donara su colección. El Museo Nacional de Bellas Artes era la perfecta fachada para Duveen. Sus clientes, con un solo gesto de generosidad al donar sus obras al museo, lograban eludir impuestos, liberar espacio en sus mansiones para nuevas adquisiciones, y reducir la cantidad de cuadros en circulación en el mercado, con lo cual ejercían una presión alcista sobre los precios. Todo esto lo lograban apareciendo, al mismo tiempo, como generosos benefactores públicos. Otra cortina de humo eficaz es el esquema, el artilugio de establecer una serie de acciones que inducen a la víctima a creer que usted seguirá actuando siempre de la misma manera. El esquema juega con la psicología de lo previsible, ya que nuestros comportamientos se adecúan a esquemas determinados, o al menos eso es lo que queremos creer. En 1878, uno de los grandes capitalistas de la época, Jay Gould, creó una empresa que en poco tiempo comenzó a constituir una amenaza para el monopolio telegráfico de la empresa Western Union. Los directores de Western Union resolvieron comprar la empresa de Gould. Para ello tuvieron que desembolsar una suma importante, pero consideraron que habían logrado deshacerse de una peligrosa competencia. Sin embargo, algunos meses más tarde Gould apareció de nuevo en escena, quejándose de que había sido tratado injustamente. Creó otra empresa para competir con Western Union y su nueva adquisición. Los hechos se repitieron. Western Union le compró la empresa para eliminar la competencia. Gould repitió el mismo proceso una tercera vez, pero en este caso apuntó a la yugular, llevó adelante una adquisición agresiva y sangrienta y logró quedarse con el control absoluto de Western Union. Había establecido un esquema que indujo a los directores de Western Union a creer que su objetivo era ser comprado por una suma importante. Una vez que le pagaban, se quedaban tranquilos, sin darse cuenta de que Gould apuntaba mucho más alto. El esquema es un arma poderosa, puesto que induce a la otra persona a esperar lo opuesto de lo que usted realmente se propone hacer. Otra debilidad psicológica sobre la cual se puede construir una cortina de humo es la tendencia a confundir las apariencias con la realidad. En general, la gente siente que si algo parece pertenecer a su grupo, esa pertenencia debería ser real. Este hábito hace que la fusión sin transiciones resulte un proceder sumamente eficaz. El truco es muy simple, basta con fusionarse con quienes lo rodean. Cuanto más completa sea esta fusión, menos llamará la atención. Hoy se sabe que durante la Guerra Fría, en las décadas de los 50 y 60, un grupo de funcionarios del gobierno británico pasaba información secreta a la Unión Soviética. Sus maniobras permanecieron inadvertidas durante años porque en apariencia eran tipos decentes que habían ido a las mejores escuelas y se adecuaban a la perfección a su entorno. La capacidad de fusionarse con el entorno constituye la cortina de humo perfecta para cualquier tipo de espionaje. Cuanto mejor lo haga, tanto mejor logrará disimular sus verdaderas intenciones. Recuerde, necesitará paciencia y humildad para apagar sus colores brillantes y ponerse la máscara que le permita pasar inadvertido. No se desespere por tener que llevar una máscara tan anodina. A menudo será su indescifrabilidad lo que le permitirá atraer a la gente y parecer una persona de mucho poder. Imagen. Una piel de oveja. Una oveja nunca saquea, una oveja nunca engaña, una oveja es tonta y dócil. Cubierto con una piel de oveja, un zorro puede entrar en el gallinero sin ser detectado. Autoridad. ¿Oyó hablar alguna vez de un hábil general que intenta tomar por sorpresa una ciudadela y anuncia su plan al enemigo? Disimule su propósito y oculte sus progresos.
No revele sus designios en toda su magnitud, hasta que ya no haya forma de oponerse a ellos, es decir, hasta que el combate haya concluido. Obtenga la victoria antes de declarar la guerra. En otras palabras, imite a quienes, al mejor estilo de los guerreros, no permiten que nadie conozca sus designios, salvo el país asolado por el que acaban de pasar. Ninon de Lenclos, 1623 a 1706. Invalidación. No hay cortina de humo, señuelo, falsa sinceridad ni ninguna otra táctica de distracción que logre ocultar sus intenciones si usted ya tiene fama de estafador. A medida que vaya avanzando en edad y que se incrementen sus éxitos, le resultará cada vez más difícil disimular sus tretas y engaños. Todo el mundo sabe de sus trampas. Si insiste en hacerse el ingenuo, corre el riesgo de parecer el más grande de los hipócritas, lo que limitará seriamente su campo de acción. En tales casos es mejor sincerarse, actuar de frente y aparecer como el rufián honesto o, mejor aún, el rufián arrepentido. No solo lo admirarán por su franqueza, sino que, lo más maravilloso y sorprendente de todo, podrá seguir aplicando sus estratagemas. A medida que P.T. Barnum, el rey del fraude del siglo XIX, fue envejeciendo, aprendió a usar su fama de gran estafador. Cierta vez organizó una cacería de búfalos en Nueva Jersey, con indígenas y algunos búfalos llevados al lugar exprofeso. Promovió la ocasión como una genuina cacería, pero la farsa resultó tan evidente que la multitud reunida allí, en lugar de enfurecerse y reclamar la devolución de su dinero, se divirtió muchísimo. Todos sabían que Barnum hacía todo tipo de trampas todo el tiempo, aquel era el secreto de su éxito y lo amaban por ello. Barnum aprendió la lección y dejó de disfrazar sus engaños e incluso los confesó en una reveladora autobiografía. Como dijo Kierkegaard, el mundo quiere que lo engañen. Por último, a pesar de que es más sabio distraer la atención de sus propósitos presentando una fachada inofensiva y familiar, hay veces en que el gesto colorido o sospechoso es la táctica de distracción perfecta. Los grandes charlatanes de feria de la Europa de los siglos XVII y XVIII utilizaban el humor y la diversión para engañar a su público, que, embelesado por un gran espectáculo, no percibía las verdaderas intenciones de aquellos charlatanes. Así, el charlatán en jefe llegaba a la ciudad en un coche negro tirado por caballos negros, acompañado de payasos, saltimbanquis y equilibristas que atraían al público hacia sus demostraciones de elixires y pociones mágicas. El charlatán hacía creer que su negocio era divertir a la gente, cuando su verdadero negocio era, de hecho, la venta de elixires y pociones. El espectáculo y el entretenimiento son, sin duda, excelentes herramientas para disimular sus intenciones, pero no se los puede utilizar indefinidamente. El público se cansa y desconfía y, con el tiempo, se da cuenta de la trampa. La verdad es que los charlatanes de antaño tenían que pasar con rapidez de ciudad en ciudad, antes de que se corriera la voz de que sus pociones no surtían efecto y que la diversión no era más que una trampa. Por el contrario, gente poderosa con una fachada inofensiva, los Talleyrand, los Rothschild, los Selassie, puede ejercer el engaño en un mismo lugar y durante toda su vida. Su actuación nunca pierde el encanto y rara vez despierta la sospecha de sus víctimas. La colorida cortina de humo deberá utilizarse con mucha cautela y solo en las ocasiones apropiadas.